Decía antes que siempre es alegre y a la vez es agridulce volver a un lugar después de tantos años, precisamente por los que ya no están. Y hay diferentes motivos para no estar. Hay veces que es por decisión propia, a veces que es por salud, hay gente que ya pasa al descanso, pero algo nos pasa cuando cada vez somos menos. Dicen las estadísticas que en Europa, si no hubiese sido por la inmigración, que ha venido a salvar un poco la membresía en las iglesias, nos habríamos quedado con el 20% de los que éramos. Si uno repasa mentalmente, pues los españoles, ¿no?, que estaban aquí, solo por crecimiento vegetativo tendrían que haber formado varias iglesias, y esto no es de Murcia, es un problema de toda Europa. En toda Europa estamos viviendo algo difícil de explicar, en el que las generaciones no pasan de una a otra, salvo honrosas excepciones. Y es cierto que el ambiente que vivimos es muy diferente. La iglesia es muy diferente. Las familias son muy diferentes. Estamos cosechando como sociedad lo sembrado hace muchos años y no tenemos ni idea de lo que va a implicar esta sociedad en el futuro. Estamos viviendo en directo una disgregación total de lo que conocemos como sociedad. Esta semana escuchamos la noticia de los diferentes tipos de familias que ahora se han votado. No sé si eran 11 tipos de familias diferentes. Y además se le añade el problema de la, y digo problema, digitalización extrema, en la cual todos nos sumimos. Decían los niños hoy que los teléfonos pueden ser ídolos, pero qué triste es ver una terraza de gente con todos mirando el teléfono y no interactuando entre sí. Y en ocasiones ocurre. Vivimos en un tiempo paradójico. Nunca ha sido más fácil el avance del Evangelio y nunca ha costado tanto. Nunca ha costado tanto. Nunca ha sido tan fácil compartir el mensaje. Hoy en día tenemos, aquí lo hacéis muy bien, con Hub Media Murcia, saludamos a los que nos estén siguiendo. Tenéis radio también, podemos enviar WhatsApp, podemos enviar vídeos, Telegram, 18.000 plataformas, TikTok, Facebook. Es facilísimo compartir un mensaje. Yo recuerdo los años mozos en los que había congresos de jóvenes, se ponía ahí un cartel, simplemente, a veces hacían fotocopias, la gente se inscribía y la pregunta no era si íbamos a ir al congreso, sino cómo vamos a ir. Y recuerdo el Nacidos para Triunfar, que se hizo en Elche, aquí cerca, y se apuntaron 1.300 jóvenes. Y digo, madre mía. Y hoy en día que tenemos por un mensaje, una aplicación donde te inscribes, puedes pedir un Uber, puedes pedir un BlaBlaCar, es facilísimo viajar. ¿Cuánto costaba el departamento de jóvenes que los jóvenes viniesen? ¿Cuánto cuesta? ¡Qué paradójico! Nunca antes ha habido tanta tolerancia religiosa. Hoy por ley te cambian el examen, si es en sábado. Te lo cambian por ley y ganas el juicio. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta avanzar? Nunca antes ha sido tan fácil creer lo que quieras. Puedes montarte una asociación hoy dedicada a adoración a los árboles que plantaron unos alienígenas. Podíamos crear la asociación de adoradores de alienígenas y pedir subvenciones y nos darían subvenciones. Y podríamos alquilar un local y tener una fundación. O sea, hay libertad absoluta. Y sin embargo, insisto, qué difícil es. Vivimos en lo que se llama un mundo postcristiano, que ahora avanzaremos, y afecta a todo lo que nos rodea. ¿Cómo comenzó esta historia? Dicen que en la modernidad todas las esperanzas estaban depositadas en la ciencia, en el ser humano, en el progreso, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y una bomba atómica. Dicen que la bomba atómica no solo destruyó Hiroshima y Nagasaki, sino que destruyó el sueño de la modernidad. La ilusión del ser humano por hacer un mundo mejor todos juntos. Cuando se descubrió el Holocausto, la barbaridad que había hecho el ser humano, la destrucción por medio mundo, la capacidad de acabar con el planeta apretando un botón, el ser humano descubrió que no iba a ser posible conseguir lo que se había propuesto. Así que acabamos todos en una especie de depresión social llamada posmodernidad. De la mano de la posmodernidad llegó el poscristianismo. Y significaría básicamente que el mundo ha superado la etapa del cristianismo, como si fuese un juego. Nos pasamos la etapa, ya no le encuentra sentido a los valores compartidos de la religión ni a los milagros.
La tragedia en la que vivimos hoy, y seguro que lo vivís, es que si le decimos a alguien que creemos en Dios, es como si le dijésemos, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, lo sé, pero acabo de hablar con Papá Noel. Me lo he encontrado arriba, me ha dado un paseo en el trineo con los renos, hemos sobrevolado Murcia, hemos aterrizado y ha empezado la escuela sabática. Decirle a alguien que uno cree en la Biblia es equivalente a eso, en la mente de las personas que nos escuchan hoy. Imaginaos si decimos, no te lo vas a creer, pero van a perseguir al pueblo de Dios. Yo creo que formo parte de ese pueblo y nos dicen, sí, ¿quién? Una bestia. Es como un cordero gigante, pero habla como un dragón. Imaginaos, ¿eh? No te preocupes, que los ángeles nos protegerán. Imaginaos este discurso a oídos de un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Algunos simplemente se molestan con la religión. Y últimamente cuento la experiencia con nuestro vecino. De enfrente, vivimos ahí en un pueblecito cerca de Sagunto, la relación cordial con él hasta que un día le regalamos un libro. Y hablamos de religión. Y fue como si hubiésemos transgredido un pacto en el cual nadie habla de religión. Notamos como un poquito de distanciamiento hasta que luego se recuperó con el tiempo. Y quién sabe, solo el Señor sabe cómo acabará esta historia. Pero la trampa en la que vivimos hoy, insisto, seguro que la habéis vivido, es que todo está bien con una relación, con un amigo, hasta que se te ocurre presentar lo que crees. Y es como que, ¡ay, con lo bien que estaba! ¿Eh? Ahí estaba, y lo acabas de tirar todo por tierra. ¿Cómo se te ocurre? ¿En serio? ¿Lo de Adán y Eva y todo eso? ¿Te lo crees? ¡Buf! Y acabamos por los suelos a los ojos de la gente normal. Me resulta curioso porque de alguna forma ser poscristiano implica que alguien ya ha sido cristiano, lo ha probado y lo ha abandonado. Pero la realidad es que la gente nunca ha llegado al Jesús que deberíamos o podríamos conocer. Quizá podríamos hablar más de una sociedad precristiana que una poscristiana, y es que nunca se han encontrado con Jesús cara a cara. Hoy vamos a explorar un texto bíblico en el que vamos a tratar de ver si este poscristianismo ya ocurría en tiempos de Jesús. Os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos capítulo 9. Es una historia muy conocida, no la leeremos entera, simplemente vamos a comentar algunos versículos. Marcos capítulo 9, nos centraremos en el versículo 20 al 24, pero contamos cómo ocurrió esa noche la transfiguración, ¿sí? Jesús elige a 3 discípulos, se los lleva al monte, de repente aparecen allí. ¿Quién aparece? ¿Os acordáis? Moisés y Elías. Jesús se convierte en superguerrero, fluorescente, se transfigura, no sabe muy bien el evangelista cómo describir esa escena. Termina, Pedro está medio atontado, oye, nos hacemos aquí una tienda de campaña, quieren quedarse en la montaña, Jesús dice que tienen que bajar, y cuando bajan, se acaba ese ambiente bucólico. Bajan a la colina y ocurre en el versículo 20 algo. Se encuentra la gente discutiendo. Hay un grupo de personas alrededor de un joven endemoniado enfermo. La gente discutía, el padre habla con Jesús y en el versículo 21 Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Vamos a pararnos en esta primera pregunta. Jesús le dice al padre, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está sufriendo? Me gusta simplemente esta frase porque Jesús tiene un interés personal por el joven. Se habían pasado un rato discutiendo teológicamente y para Jesús esa escena no es un problema teológico, no es un problema filosófico, es un problema real. Es un padre y un hijo que sufren con nombres y apellidos. Es Manolo, es José Antonio, es Marta. Es gente sufriendo y lleva mucho tiempo así. Y la primera pregunta para esta noche es, me pregunto, si alguna vez nos preocupamos con nombres y apellidos por las familias que están sufriendo a nuestro alrededor. Si alguna vez nos preocupamos más allá del dolor conceptual con nombres y apellidos. Nuestros jóvenes, nuestros padres, nuestras madres. ¿Sabéis? Como pastor es muy
genera ansiedad la sensación de no llegar a todos. Recuerdo cuando estaba en Argentina, estaba como profesor y teníamos un montón de estudiantes de teología. Y recuerdo que eran caras sonrientes. Caras sonrientes, quizá como alguno de vosotros hoy, y no sabía lo que había detrás de esa cara sonriente. Y recuerdo el caso de uno que lo estaba pasando fatal, que no tenía dinero, que tenía 2 trabajos, que trabajaba por la noche de guardia de seguridad y llegaba a clase sin dormir. Sin dormir. Sí, sin comer. Me decía que en ocasiones lo único que tenía para comer era una tisana. ¿Os imagináis tener una bolsita de manzanilla en el armario? ¡Buah! Solo tengo eso. Se calentaba agua, se ponía la tisana y esa era la comida para el día. Me impresionó de una forma, digo, pero tienes que avisar, por favor, hay mecanismos de la universidad para ayudarte, pero me sorprendió una cara sonriente, un poco somnolienta por las mañanas, rascar un poco en su vida y ver que ese estudiante estaba viviendo una tragedia personal tremenda. Luego descubrí muchas más. Y creo que en ocasiones nos ocurre. Nos cruzamos con caras que parecen sonrientes, pero que si rascamos hay un dolor real que no es un problema teológico, insisto. Jesús es el primero en toda esa noche que se preocupa personalmente por la situación. Perdona, ¿cuánto tiempo lleváis sufriendo? El padre responde, desde niño, versículo 22. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero atención a la frase de esta mañana, es la frase clave. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero poco. Creo, ayúdame mi incredulidad. Alguna vez he predicado un culto sobre esta historia centrándome en la respuesta de Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y es como una fórmula, que creo que es verdad, en la que la fe es capaz de habilitar todo un mundo de posibilidades, un universo paralelo, el reino de los cielos, simplemente por creer. Pero hoy quiero ir un paso antes a la respuesta de Jesús. Vamos a la pregunta del Padre. ¿Qué encierra la pregunta, si puedes, haz algo? Si no puedes, no lo dice ahí, pero es como, no te preocupes, lo entenderé. Llevo toda la vida buscando, así que estoy acostumbrado. El Agua nos dice que llegados a este punto, el Padre dudaba del poder de Jesús. Y esto es muy importante en esta mañana. El deseo de todas las gentes dice que el Padre, llegados a ese punto, dudaba del poder de Jesús. Pregunta para todos, ¿por qué dudaba? Podríamos encontrar varias respuestas a la pregunta de por qué dudaba ese padre. Se acerca, se supone que, y resulta que duda. Creo que una de las respuestas es que dudaba por culpa de los discípulos. Por culpa de ellos, el padre ahora también dudaba del maestro. El Agua nos da una pista, el deseo de todas las gentes. Bueno, 2. Dice, su incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo y la negligencia con la que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Fijaos que 2 claves, incredulidad y negligencia de los discípulos. La incredulidad implicaba que en el fondo los propios discípulos no se creían del todo esto de Jesús, su poder, el reino que iba a instaurar, no llegaban a identificarse del todo. Dice Ellen White que se pasaron los 3 años y medio y hasta que no murió y resucitó no fue como, oh, madre mía, si era Dios. Y lo hemos tenido entre nosotros. Es curioso, vivieron estos años un poco confusos. Y por otro lado, la negligencia con la obra sagrada a ellos confiada. Como resultado, y dejadme hacer la conexión, este padre también era poscristiano. Se había acercado a los cristianos lleno de esperanza. Se había acercado a los cristianos con la esperanza de encontrar solución a los problemas de su familia. Se había acercado a los cristianos con la ilusión de encontrar paz. Se había acercado a los cristianos porque había escuchado cosas buenas de Cristo. No nos dice que había ido a la iglesia.
no había ido a la sinagoga. Se los encontró en el camino junto a una montaña, y atención a la frase, mientras ellos esperaban que Jesús volviera. Curioso, ¿verdad? Jesús se había marchado y los había dejado al pie de la colina diciéndoles, vuelvo pronto. El razonamiento del padre era muy lógico. Fijaos, el padre podría decir, yo creía que los cristianos eran diferentes. Después de toda la noche, o todo ese rato por la mañana, intentando curar a su hijo, el padre podía decir, yo creía que tus discípulos podían mover montañas. Yo creía que tus discípulos podrían ayudarnos a vencer el mal. ¿Sabéis? Esto nos lo dice el propio texto. En Marcos, yo lo busco yo, 9:18 dice, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Lucas 9:40, rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Mateo 17:16, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oye, aparece mucho en la Biblia la explicación de es que lo he intentado, pero tus discípulos, los cristianos, los que se supone que resulta que no han podido. No sé, ya me explicarás, pero no han podido. Pregunta, ¿por qué no pudieron sanar al joven? Elena White nos dice, también, me encanta el deseo de todas las gentes, luego haremos referencia a él de nuevo, en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. Y en este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. En otras palabras, Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan, los mismos de siempre, se los llevó con él y los demás que hicieron se quedaron enfadados, discutiendo, ya les vale, otra vez con ellos y nosotros aquí a esperarle. Y empezaron a discutir y a desalentarse y a criticar y decir ya les vale y a ver cuándo vienen. Y en ese momento en el que estaban discutiendo, enfadados los unos con los otros, llenos de envidia por los otros tres, se tienen que enfrentar a un desafío espiritual. En ese contexto, su incredulidad y negligencia les impidieron enfrentar a Satanás. Y vamos a retomar de nuevo la estampa. Jesús sube al monte, pide a los 9 que le esperen y les dice, luego vuelvo. La pregunta es, ¿a quién representan estos 9 discípulos? ¿A quién representan? ¿No os parece que nos pueden representar a nosotros? Me voy un momento y ahora vuelvo. Eso lo dijo Jesús hace unos 2000 años. Ahora vuelvo. ¿Y nos quedamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos que Jesús vuelva? Nosotros somos la familia de la Iglesia intentando ayudar a la gente que viene pidiendo ayuda. ¿Y qué hacemos en ocasiones? Discutir. Cuando una iglesia no trabaja, discute. Y esto es así. Cuando una institución no trabaja, discute. Cuando una institución no cumple su misión, se enreda con problemas internos y ocurre a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel eclesiástico. Un padre se acercó buscando el poder de Dios para sanar a su familia y el resultado fue desaliento, incredulidad y negligencia, insisto. ¿Sabéis? La incredulidad es muy española. Yo no sé si tiene patente, pero los españoles tenemos un punto de que en el fondo sabemos que somos más listos que nadie. Eso está un poco en nuestro cerebro grabado. No nos creemos muchas cosas. Estamos ya de vuelta de todo y en ocasiones así nos va. Un poco como cultura nos cuesta admirar. Nos cuesta ilusionarnos, es como más de lo mismo siempre. En ocasiones viene muy bien salir de España, darse un paseo y volver. Y valora un poco lo que tiene aquí. Tanta incredulidad y negligencia en hacer lo que Jesús nos ha pedido, nos ha convertido en un pueblo que quizá ha perdido su poder. Imaginaos a los discípulos. Oye, ¿puedes curar a mi hijo? Y los discípulos sacan la varita mágica y dicen, claro que sí. 1, 2, 3, cúrate. No sirve, ¿no? Las pilas de 1, 2, 3, cúrate.
¿no? Y otro, déjame a mí, se aparta, dale un codazo. 1, 2, 3, cúrate. En el nombre de Jesús, sal de él. Oye, y tú, imaginaos, se pasaron un rato largo, dice el deseo de todas las gentes, intentando sanar al niño endemoniado, al joven endemoniado, y no pudieron. Oye, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer una oración, volvemos, 1, 2, 3, vamos a cantar. Cantando todo, no sabemos lo que hicieron, pero intentaron todo lo que se les ocurrió para intentar sanar. Imaginaos la vergüenza que tuvieron que soportar los cristianos enfadados, discutiendo quién era más importante, sin capaces de hacer nada por una familia que sufría. El poscristianismo es una bofetada en nuestra cara. Bien dada. Es una bofetada en la cara de todos los cristianos que nos hemos convertido en malos representantes de Dios en nuestras vidas, y lo que hemos generado, y esto es atronador, es más dudas que certezas. ¿Os dais cuenta de la paradoja? ¿Será posible que con nuestra actitud en ocasiones, llamándonos cristianos, ¿sabéis? Un nombre es una promesa. Una marca es una promesa. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, prometemos al mundo algo. Y cuando la gente viene buscando solución a los problemas y estamos haciendo malabarismos y no conseguimos algo, el resultado es triste. ¿Será posible que nuestro ejemplo de vida termine por hacer dudar a la gente sobre el mismísimo Dios? Seguro que habéis escuchado la frase, tú puedes ser la Biblia, la única Biblia que alguien lea. ¿La habéis escuchado una vez? Hay gente que nunca abrirá su Biblia, pero leerá tu vida. Ah, mira, qué curioso, ¿eh? Qué responsabilidad. La gente se acerca a nosotros hoy, en el 2023, y dice, oye, una pregunta, sin hacerla, pero se acerca y dice, ¿cómo vive alguien que cree en Dios en Murcia? Hoy por hoy. Y la respuesta eres tú. ¿Cómo cambiará mi vida? Nos dice la gente, a ver, entre nosotros. ¿Cómo cambiará mi vida si creo todo esto que tú crees? Y la respuesta, soy yo. ¿Cómo cambiará mi familia si pongo en práctica todo esto que tú dices y lees y tal? ¿Cómo cambiaría? Y la respuesta es tu familia. ¿Cómo sería un grupo de personas? Se preguntan los jóvenes, los habitantes de Murcia, se preguntan en sus casas. ¿Cómo sería un grupo de personas que cantaran a Jesús, compartieran la misma esperanza, se organizaran para compartir un mensaje y pusieran a Dios como prioridad en su vida? Y la respuesta es la Iglesia de Murcia. ¿Cómo sería una institución que dice servir a Dios? Y la Iglesia es el Campus Adventista de Sagunto. Nos repartimos todos. Aquí hay para todos, en esta mañana. Hay para todos. Desgraciadamente. Y no es crítica destructiva. Es tratar de... ¿será verdad? ¿Será posible que la gente se acerque buscando algo y no lo estemos dando? ¿Sabéis? Hay algo peor que rechazar a Dios. Y es rechazarlo sin haberlo conocido. La mayor tragedia en ocasiones de nuestros propios jóvenes, nuestras familias y el mundo que nos rodea es que rechaza a un Dios que cree conocer y en realidad nunca se ha encontrado con él. Por eso el mensaje del pueblo adventista en el mundo secular que nos rodea y posmoderno podría ser tan sencillo como: disculpad vecinos, Dios no es como te han contado. #Dios no es así. Dios ha sido secuestrado durante siglos y en ocasiones no hemos sido capaces de presentarlo mejor. Quizás sería mejor un ejercicio de humildad a la sociedad y pedir perdón por no haberlo hecho mejor. Hay un amigo, esto lo he dicho varias veces en algún culto, se llama Álvaro Dolades, algún día ve este culto. Él es experto en marketing y en una comisión de jóvenes dijo: si es que en el fondo tendríamos que pedir perdón al mundo. ¿Por qué? Por no haberles dicho todo lo que sabíamos. Y digo, qué curioso. ¿Os imagináis que hiciésemos una campaña que fuese: los adventistas te pedimos perdón?
que en la autopista pudiésemos ver un cartel que fuese "Lo siento, punto", y abajo "Iglesia Adventista", protopublicidad, que la gente dijese, oye, ¿qué es esto? Lo siento mucho. Y cuando explicáramos, le dijésemos a la gente, ¿sabes qué? Es que ya sabíamos esto de una familia feliz. Ya sabíamos esto de la salud y tal, que ahora está de moda. Ya lo sabíamos, pero nos quedamos con no comer cerdo, no comer pulpo, y todo el desarrollo de la health style y green y todo esto, pues lo sabíamos también, pero no te lo contamos. Sabíamos que la salvación era más fácil de lo que crees. Sabíamos ya que Jesús te perdona si te acercas a Él. Sabíamos que el sábado en realidad es un momento de desconexión de lo que nos rodea y reconexión con Dios y con la familia. Lo sabíamos, pero nunca supimos decirlo bien. Mi mujer hace poco estaba leyendo un libro que era La mejor noticia peor contada. Imaginaos el nombre del libro, La mejor historia peor contada. Qué triste que en ocasiones, insisto, podamos haber generado a nuestro alrededor poscristianos. ¿Qué vamos a hacer? Pregunto. ¿Vamos a seguir intentando hacer trucos de magia, 1, 2, 3, cúrate, para luchar con el enemigo que no sirven de nada y solo aumentan la incredulidad de la gente que se acerca a nosotros? ¿O vamos a intentar vivir vidas transformadas que prediquen sin hablar? ¿Saben? Los discípulos preguntaron a Jesús, oye, entre nosotros, ¿por qué no hemos podido? Lo he intentado, he seguido el manual, ¿por qué no hemos podido? Y Jesús respondió, es que esto requiere ayuno y oración. Es que hace falta algo más. Dice Elena de White, a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Y aquí conectamos con lo de la tarde. Debían despojarse del yo y ser llenos del Espíritu y el poder de Dios. Fijaos qué idea, el ayuno implica mucho más que no comer. Hay mucho teológicamente escrito y psicológicamente. Implica desconectar de todo aquello que nos quita fuerzas y nos quita concentración con Jesús. El motivo fisiológico, fisiopsicológico del ayuno pasa por concentrar recursos neurológicos y desviarlos de la comida con el torrente sanguíneo directamente a las funciones del lóbulo frontal. Hay estudios que hablan de cómo mejora la concentración el periodo de ayuno, aunque a veces alguien puede decir, pues yo si no como no puedo sobrevivir. Eso es al principio, pero después se estabiliza y se concentran los recursos. Hoy en día no estamos siendo conscientes de la realidad que vivimos, pero nos falta parar, nos falta detenernos. Vivimos en una sociedad con un trastorno de déficit de atención generalizado y aumentando. Nos falta ser, como dice Maijo, familias bíblicamente conscientes de lo que está ocurriendo. Así que puede ser ayuno literal o puede ser un ayuno digital, una desconexión del entorno virtual y dedicar tiempo a reconectar. ¿Sabéis? Termino ya, antes de tiempo. Hay un llamado que me gusta hacer siempre y tiene que ver con el cuidado de nuestra vida devocional. Al mundo no le queda mucho. Esto no hace falta ser creyente para creerlo, creyente en la Biblia. No le queda mucho. Estamos viviendo las últimas escenas de la historia de la humanidad. ¿Por qué no decidimos o mantenemos, si ya lo habéis hecho, cuidar nuestra vida devocional como nunca antes? Yo siempre cuento mi desafío personal con el deseo de todas las gentes. Hace años que lo hago. Consiste en no solo leer la Biblia, sino leer el deseo de todas las gentes y cuando termino el libro, vuelvo a empezar. Y cuando termino el libro, vuelvo a empezar. Yo lo llamo lectura infinita y quiero que un día me sorprenda Jesús viniendo leyendo ese libro, además de la Biblia, porque no hay ningún otro libro, opinión personal, que describa a Jesús como ese libro lo hace. Y sabéis, siempre hablamos de que el cristianismo es parecernos a Jesús. Pero la Biblia nos dice que somos transformados por contemplar
¿cómo puedo saber cómo era? Si lo leemos, nos empapamos de cómo pensaba, cómo trataba, cómo sonreía, cómo miraba, cómo gesticulaba, por qué hacía lo que hacía. Así que para mí está siendo una bendición desde hace años. No sé si llevo 20 o 30 lecturas ya, y cada vez que lo leo me encuentro algo nuevo. Así que ahí dejo ese desafío y cada uno puede encontrar el suyo. Pero tu familia necesita que tú seas un reflejo de Jesús. Y solo se puede conseguir por contemplación. Estando cerca de Dios es como somos transformados. Última parte, humillación y despojarnos del yo. Qué difícil es despojarnos del yo y humillarnos, y qué imprescindible es para poder seguir viviendo en relación. No hay otra propuesta de vida para nuestra familia, tanto la familia directa como la familia indirecta. La misma receta que los discípulos necesitaron: acercarnos a Dios y humillar nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, querida Iglesia de Murcia, y esto me lo predico a mí mismo, a llevar juntos el mensaje del Evangelio en nuestra propia vida hasta lo último de la tierra, comenzando por todos los rincones de nuestras familias. Que el Señor os bendiga.